Si no es que nos engaña la percepción, el candidato electo del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y electo porque el último boletín así lo establece, el último boletín de la Junta Central Electoral, boletín contra los que nadie ha osado introducir ningún tipo de recusación, ningún tipo de impugnación, porque pese a los alegatos y a las alaracas de último momento, difícilmente podrán, digamos, introducir ningún tipo de acción que pueda derribar la realidad de lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Digo que si la percepción no nos traiciona, porque con cierta frecuencia los políticos suelen hacer esto, el candidato electo se fue a la tumba del profesor Juan Bosch en el día de ayer y dio una muestra inusual de sinceridad, pidiendo a Dios que no le quite, que no le permita que él abandone la humildad y la tranquilidad, la mansedumbre. De alguna manera lo ha mantenido apegado a ciertos principios que otros han abandonado en su propio partido, el de la Liberación Dominicana, y en los demás también, pero bueno, en lo que se atiene al discurso de Danilo Medina ayer, está reclamando no solamente de su propia vida, sino reclamando de los que le acompañan, que sepan atenerse a un tipo de gobierno que hasta ahora no nos ha dado nadie ningún tipo de muestra, excepción hecha del profesor Juan Bosch en su gobierno de 7 meses, en su 7 mesino. Da cierta esperanza que Danilo Medina haya comenzado así, porque la realidad es que la población dominicana está harta de políticos sinvergüenzas y rastreros que llegan a la primera posición, llegan a detentar posiciones oficiales y llegan con un discurso refrescante, con un discurso anticorrupción, y terminan siendo los peores corruptos y corruptores al frente de esas instituciones. Gente que permite y prohíja incluso el enriquecimiento ilícito, sabiendo de dónde está saliendo cada recurso que está enriqueciendo a uno u otro, sabiendo las malas artes que se están aplicando para acumular riquezas. Y eso causa enojo. Es verdad que en algunos sectores aquello se puede ver como algo normal. Sin embargo, eso va minando la credibilidad de la población, va minando incluso la misma formación de nuevas generaciones que ven en ese enriquecimiento ilícito como algo normal, como algo que la praxis determina que usted definitivamente cuando llega al poder, usted mismo será su propio censor y determinará si va a robar o no, o a cometer indelicadezas, porque ellos nunca le llaman robo, al desfalco del erario público, al desfalco de los recursos del Estado, cualquier fuera la modalidad, porque existen decenas de modalidades de enriquecimiento ilícito y que ellos lo saben, manejan a la perfección, la práctica ha sido esa, ejecutar ese tipo de acciones en contra no solamente del erario público, contra la moral misma de la nación, y se va constituyendo una claque política en la que la imagen hacia afuera es de que cualquier recurso es válido con tal de acumular riquezas. Qué bueno que el presidente electo Danilo Medina ha dicho que quiere abrazar esos principios y esos ideales y que está pidiendo a Dios la fortaleza necesaria para que no lo aparte de la humildad y la tranquilidad. Ojalá que el desempeño sea igual que ese discurso y que las señales que él está dando en el día de ayer, de por sí, la misma visita a la tumba del profesor Bosch, quizás es un metamensaje al resto de los colaboradores. Y ojalá que él tenga la habilidad de poder colocar ahí a gente que hoy día
aunque ha estado con perfil bajo, pueda hacer un trabajo eficiente. A nosotros no nos da mucha buena espina alguna gente que ha estado rodeando a Danilo Medina, porque ciertamente cuando les ha tocado, han hecho lo mismo que están haciendo los que están ahora, enriqueciéndose de una manera escandalosa, apoyando vagabunderías y robos abiertamente y siendo partícipes de la piñata de los recursos del Estado para enriquecerse ellos y sus familiares. Nada justifica que en el día de hoy los muchachos y muchachas que van a las distintas escuelas y colegios de este país regresen a sus actividades normales. Bueno, a menos que no tenga ya el consabido descanso por haber finalizado su prueba de fin de año, pero los que todavía están pendientes de asistir a las escuelas y a los colegios habrán de regresar hoy normal y tranquilo. El día de ayer se justificaba, nosotros lo habíamos dicho desde un principio, pero ya el de hoy no tiene ninguna justificación. El hecho de que no asistan los alumnos a las escuelas de este país. No podemos detener esa parte de nuestro desarrollo, el proyecto enseñanza-aprendizaje de nuestra nación tiene que seguir adelante. Y en ese sentido, la ministra de Educación, Josefina Pimentel, ha sido firme. Hay que atender primero eso, la educación del país. Y creo que debemos seguir los pasos de que ciertamente la escuela tiene que volver a la normalidad. Pese a aquellos desórdenes que muchos dejaron en algunos centros educativos, ya la Junta Central Electoral se encargó en el día de ayer de recuperar muchos de esos centros escolares para que estén en el día de hoy hábiles, para que nuestros estudiantes vayan a las escuelas. Y eso creo que es parte de este proceso. Ayer, en las empresas, en las escuelas, en las clínicas, en los hospitales, el tema seguía siendo el mismo. Las votaciones del día anterior, bueno, y se justificaba que este país estuviera pendiente de eso. Lo que no se justifica es que al día de hoy todavía el aspirante del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, no haya reconocido el triunfo de su adversario, Danilo Medina, y siga con el asunto aquel de que quiere que le reconozcan las pruebas que dice tener del fraude del que fue víctima. Ojalá y pudiera demostrar en buena lid que ciertamente hubo acciones fraudulentas, que nadie niega, las hubo. La propia Junta Central Electoral se había quejado de la compra de cédula y por eso dijo, antes del inicio del proceso, que dejaba abierta la entrega de la cédula porque sabía de esas travesuras. Pero además de eso, hay otras acciones que en el día de hoy, presuntamente, el ingeniero Hipólito Mejía va a demostrar como parte de esas acciones fraudulentas de las que fue víctima. La realidad es que ya medio país o más de medio país reconoce que él no solamente fue derrotado, sino que aquí hay un presidente electo, ya incluso felicitado por varios presidentes de naciones que le tendieron su felicitación al candidato del Partido de la Liberación Dominicana o al presidente electo. Todo esto nos inspira a pensar que bueno es que dejemos atrás ya todo eso que pasó y sea con acciones fraudulentas, sin acciones fraudulentas, echemos a andar y miremos para el futuro, ya no hay vuelta atrás. Mira, lo de acciones fraudulentas yo creo que hay que verla en su real contexto y perspectiva. Después de que la propia Organización de Estados Americanos, OEA, ha dicho que el proceso fue diáfano, le va a resultar muy difícil a Hipólito Mejía pretender alegar un fraude montado sobre la base de la compra de cédula. Porque la compra de cédula, si bien el gobierno tenía más recursos para hacerla, pero la hicieron 3 partidos aquí en el país. Compró cédula el Partido de la Liberación Dominicana, compró cédula el Partido Revolucionario Dominicano y compró cédula el Partido Reformista Social Cristiano. No nos llamemos a engaños. Los 3 tienen una misma veta de sinvergüenzas y de delincuentes que hicieron lo propio. Y en cualquier barrio de este país se puede ver todavía las señales de los centros de compra de cédulas que existían,
pero eran centros de compra de cédula, tanto del PLD como del PRD como de los reformistas. No nos llamemos a engaño, vamos a establecer las cosas bien claras. Y no es verdad que Hipólito Mejía va a poder demostrar ningún tipo de fraude, eso no es verdad. Podrá sacar prueba de que hubo compra de cédula y eso lo sabe la población completa, porque repito, en los barrios se hizo de forma descarada. Es más, hubo gente que empezó a ofertar su cédula, empezó a ofertar para de alguna manera dejar dicho que sí, que estaban en eso y que sabía que mucha gente estaba comprando, pero las compró el gobierno, las compró el PLD y el PRD y el reformista. Todo el mundo estaba en ese festival de vagabundería y de delincuencia. Hipólito Mejía lo sabe bien. El pataleo que él está escenificando en estos momentos no nos puede llevar a nosotros a admitirle a Hipólito porque él quiera que hubo fraude. Oh, pero bueno, pero si hubo fraude lo hubo de todas las tendencias. Y él lo sabe bien. Él que tenía su gente diseminada en todo el país y que tenían instrucciones de hacer lo que fuera. En consecuencia, el temita ese del presunto fraude, yo no me voy a tragar la píldora. A mí que no me vengan con el cuento del fraude, entonces que le diga a la OEA que se retracte de haber dicho que fue un proceso diáfano, que fue un proceso pulcro, y entonces empecemos a dilucidar el asunto a partir de unas elecciones amañadas, que tal y como dice Hipólito Mejía, a él le fue arrancado el triunfo. No trago eso, a mí no me vengan con el cuento de fraude, usted perdió, sencillamente admita su derrota, que admitamos que el gobierno metió la mano, el pie y todo el cuerpo en una inversión escandalosa de recursos para escoger a Danilo Medina, eso es otra cosa. Y estoy recordando aquella declaración de doña Milagros Ortiz Bosch, cuando el propio Hipólito Mejía invirtió decenas de millones de pesos para comprar un Senado y una Cámara de Diputados, que terminó alzándose con eso. Y dijo doña Milagros en ese momento, recordemos, que jamás había visto la inversión tan alta del Estado, del gobierno, para comprar unas elecciones. Estamos ante dos tipos de delincuencia unidas por un mismo cordón umbilical, que no nos puede venir ahora Hipólito con esas rémoras de moralidad y de cuantas cosas. Son iguales, hicieron lo mismo y no podemos venir ahora con la perversidad de que me hicieron fraude porque hubo una inversión millonaria.